En medio de la oscuridad de una choza humilde, la llama de una vela arde tenuemente. Afuera, la revolución ruge con ecos de disparos y caballos lejanos. Mamá, tengo miedo, los hombres que gritan afuera, ¿se van a llevar a papá? No, hijo, tu padre no se lo llevan, él está con los hombres que luchan. Pelea por un México más justo, pero ¿por qué tiene que pelear? Yo solo quiero que esté aquí, que cene con nosotros, él pelea para que un día pueda cenar tranquilo, sin miedo a los disparos. Para que tú y todos los niños de esta tierra tengan un futuro mejor. La vela titubea, como si también tuviera miedo de extinguirse. La madre la protege con su mano, cuidando la luz con la misma fuerza con que protege a su hijo. Mamá, ¿y si la vela se apaga? Nos quedaríamos a oscuras, escúchame, hijo, mientras tengamos esperanza, siempre habrá luz. Si esta vela se apaga, yo seré la vela, y tú también lo serás algún día. Porque la luz vive en nosotros. Yo también puedo ser luz, mamá, responde el pequeño, claro que sí. Con tu bondad, con tus sueños, con tu risa. Esa es la llama que nadie puede apagar. El niño se acurruca en su regazo. La madre acerca la llama a una pequeña cruz de madera, como si entregara a su familia al amparo divino. ¿Y papá volverá pronto?, pregunta el pequeño. Sí, volverá, y cuando lo haga, verá que lo hemos estado esperando con la luz encendida, porque nunca dejamos de creer. Y así, en medio del caos de la revolución, aquella pequeña luz se convierte en símbolo de resistencia, amor y esperanza. Cuando el estruendo de la Revolución Mexicana finalmente cesó, el silencio que dejó atrás fue más denso y pesado que el mismo fragor de la batalla. En un pequeño pueblo, un niño temblaba, no solo por el ladrido de los perros o los ecos lejanos de los disparos, sino por la incertidumbre que se respiraba en el aire. Pero en medio de esa oscuridad, había una luz. No era una luz grande ni ostentosa, sino la llama titilante de una vela que su madre encendía cada noche frente a una pequeña cruz de madera. Una noche, el viento sopló con furia, amenazando con apagar la pequeña flama. El niño, asustado, le preguntó a su madre, «Mamá, ¿y si se apaga?». Ella, con una calma que parecía desafiar al mundo, le susurró unas palabras que se convertirían en la brújula de su vida: «No te preocupes, hijo. Si esta vela se apaga, yo seré la vela. Y tú también lo serás algún día». Esa enseñanza se arraigó en su corazón. Vio a su padre regresar del campo de batalla, no como el héroe invencible de las historias, sino como un hombre quebrado por la guerra, con la mirada perdida en los horrores que había presenciado. Pero su madre, ella nunca dejó de ser la vela. Su fuerza no residía en las armas, sino en su capacidad inagotable para sostener, para cuidar, para ser el pilar de su familia y de su comunidad. En los años que siguieron, los años de la reconstrucción, la injusticia simplemente se cambió de ropa. La pobreza y el olvido eran el nuevo campo de batalla. El joven, que se llamaba Andrés, se aferró a la luz silenciosa de su madre. La observaba cada atardecer, compartiendo el poco maíz que tenían con una vecina, ofreciendo una palabra de consuelo a una viuda, tejiendo lazos donde la guerra solo había dejado desgarros. Ella no gritaba en las plazas ni levantaba pancartas, pero su bondad era el acto de resistencia más poderoso de todos. Era el faro silencioso de la aldea. Andrés entendió que no podía replicar la hazaña de su padre con un fusil, pero sí podía continuar la misión de su madre. Y para ello, eligió un arma mucho más poderosa que la espada, el libro. Con el tiempo se convirtió en maestro rural en su propio pueblo, decidido a llevar la luz del conocimiento a las mismas chozas oscuras en las que él había crecido, a los niños que como él solo conocían la sombra de la necesidad. Cuando sus pequeños alumnos, con sus rostros manchados de tierra y sus estómagos vacíos, se quejaban de la miseria o de la falta de futuro, Andrés no les hablaba de política ni de ejércitos. Les contaba una historia. La historia de una vela titilante y de una madre valiente. Les repetía las palabras que habían iluminado su propia infancia: si esta vela se apaga, yo seré la vela, y tú también lo serás algún día. Les enseñó que su risa, su curiosidad, sus sueños y sobre todo, su bondad, eran la verdadera llama. Una llama que ningún tirano, ninguna injusticia, podía extinguir. Pasaron las décadas. El rostro de Andrés se llenó de arrugas, surcadas por el sol y el tiempo, pero sus ojos conservaban el mismo brillo. Ahora, un nuevo tipo de oscuridad amenazaba su mundo: la corrupción y el abandono del gobierno querían cerrar su pequeña escuela rural. Funcionarios grises llegaron con promesas falsas y exigencias veladas. Le pidieron sobornos, le ofrecieron beneficios personales y simplemente se callaba y dejaba que la escuela muriera en silencio. Esa noche,
en la que parecía que todas las luces se apagaban, Andrés se sentó en la misma habitación donde su madre había encendido aquella vela tantos años atrás. La vieja choza era ahora su casa. Encendió una vela idéntica a la de su infancia y observó su danza temblorosa frente a la imagen de la Virgen que aún colgaba en la pared. Y recordó que la luz, por más pequeña que sea, no se doblega. La esperanza no era solo un sentimiento para sobrevivir, era una decisión. Una filosofía de vida. A la mañana siguiente, en lugar de ceder al miedo o a la tentación, Andrés reunió a sus alumnos y a los padres de familia en el patio de la escuela. En el centro del círculo que formaron, colocó la vela encendida, su llama danzando valientemente bajo el sol de la mañana. Con una voz firme, que resonó con la fuerza de generaciones, Andrés dijo: la lucha de mi padre trajo la paz a esta tierra, pero la enseñanza de mi madre nos dio la perseverancia para vivir en ella. No podemos dejarnos apagar por la codicia. Si esta escuela es nuestra luz, entonces todos nosotros, juntos, debemos proteger la llama. Esas palabras, unidas al poder de aquel sencillo símbolo, encendieron algo en la comunidad. La gente, inspirada por su valentía, se unió. Ya no eran individuos aislados sufriendo en silencio. Eran una comunidad en acción. Redactaron peticiones, organizaron colectas y, lo más importante, mantuvieron una presencia constante y digna frente a las oficinas de gobierno. Su luz colectiva fue tan intensa que avergonzó a los burócratas, forzándolos a dar marcha atrás. La oscuridad de la avaricia no pudo contra el resplandor de un pueblo unido. El tiempo siguió su curso. La pequeña escuela rural no solo sobrevivió, sino que floreció, convirtiéndose en el corazón vibrante de toda la región. Un día, bajo la sombra de un árbol frondoso en el patio, un Andrés ya anciano estaba rodeado de una nueva generación de niños. Sus rostros eran curiosos y llenos de vida. Él no les mostraba medallas de guerra ni viejos uniformes. Solo sostenía en su mano arrugada una simple vela apagada. Nunca lo olviden, les decía con una voz suave pero llena de convicción. La verdadera revolución no está en las balas que se disparan, sino en la inquebrantable luz de nuestro espíritu. La llama de la bondad, de la justicia y de la esperanza que una madre encendió en una oscura choza en medio de la guerra, ahora vive dentro de cada uno de ustedes. Y así, al caer la noche, cuando las luces de las casas del pueblo comenzaban a encenderse una por una, cada pequeña bombilla, cada farol, parecía un eco de aquella primera vela. Era la prueba viviente de que el amor y la esperanza que una madre sembró en el corazón de su hijo en medio del caos, nunca se extinguieron. Al contrario, se multiplicaron, convirtiéndose en el alma y el legado luminoso de todo un pueblo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te ha conmovido, no olvides darle a like, compartirla y suscribirte para no perderte más relatos que iluminan el alma. Hasta la próxima.